Baruch Spinoza nació en 1632 en Ámsterdam, Países Bajos. Procede de una familia judía emigrante de la península ibérica, que era originalmente de España, de donde Spinoza huyó a Portugal durante el siglo XV. Estudió en la comunidad judía de Ámsterdam, donde la religión ocupaba una parte fundamental de su conservación, todo por la influencia de los clérigos calvinistas. Murió muy joven, ya que contrajo una tuberculosis que acababa con su salud lentamente. En 1654 su padre murió por ello. Spinoza no tenía ya que ocultar su falta de fe hacia Dios. Él solo lo escondía mientras su padre estaba vivo por respeto a él. A causa de esto fue excomulgado y desterrado de la ciudad. Baruch vivió a las afueras de la ciudad. En este tiempo, Spinoza escribió su primer trabajo o su primera obra filosófica, Tratado de Dios, del hombre y de su felicidad. En este logran aparecer las líneas maestras del que sería un sistema filosófico. Otro de sus escritos fueron Tratado Teológico, Político y la disertación de la reforma del entendimiento. Puede que estos fueran escritos en este periodo, pero el primero no se publicó hasta 1670 y el segundo hasta 1677. Durante el tiempo que Baruch vivió a las afueras de la ciudad, él se encontraba en La Haya. Ahí le ofrecieron una cátedra de filosofía que quedaba en la Universidad de Heidelberg. Spinoza lo rechazó para poder seguir libre de cualquier restricción que pudiera sobreponer los teólogos sobre las actividades intelectuales. También rechazaba la pensión que le ofrecía al rey de Francia. Luis, a cambio de poder dedicarle al monarca uno de sus mejores trabajos, Spinoza escribió una obra llamada Ética demostrada según el orden geométrico en 1674, donde fue la más importante para algunos aquí. Esta sostiene que el universo, que es idéntico a Dios, donde las sustancias son todas las cosas. Spinoza consideró que el exponente moderno más completo del panteísmo. Baruch no fue a ninguna escuela y no fundó ninguna, aunque en varios trabajos de Spinoza se basan en algunos de sus filósofos o predecesores. El pensamiento de Baruch Spinoza se enfoca en la manera de cómo debe actuar el ser humano para alcanzar la verdadera inserción de su naturaleza. Cosas tales como los honores, riquezas y placeres lo alejan más de su objetivo general, la felicidad. Sin embargo, el hombre encuentra la definitiva plenitud cuando se encuentra en equilibrio con su verdadera naturaleza, y eso era lo que le preocupaba a Spinoza. Un dato importante es que Spinoza se consideraba un filósofo racionalista. En los pensamientos de Spinoza se encuentra la filosofía cartesiana, como también se puede encontrar el racionalismo, donde se tenía influencias judías del estoicismo. Este consiste en poder alcanzar la tranquilidad y la libertad. Uno de sus otros pensamientos, la sustancia de ser autónoma y autárquica, tanto ontológicamente, no se puede depender de otros para ser, como genoseológicamente. No puede necesitar del concepto de otra cosa para formarse. Este es concepto que se puede tratar como idea innata, sencilla y diferente. Otra teoría u otro pensamiento de Spinoza es: a la naturaleza de la sustancia le pertenece existir, su esencia envuelve necesariamente la existencia. Quiere decir que no hay otra cosa alguna que lo produzca. Baruch seguía una sustancia del filósofo Descartes, donde el exponente principal es la sustancia. Entiendo por atributo lo que el entendimiento percibe de la sustancia como constitutivo de su esencia. Esta quiere decir que si dos sustancias llegaran a tener el mismo atributo, nadie las podría distinguir, pues al tener la igual esencia sería imposible concebirlas como distintas. Así que por lo tanto no podemos decir ni afirmar con certeza que hay una sustancia o una infinidad de atributos, donde en este caso solo se pueden conocer dos: la extensión y el pensamiento, donde estos expresan la sustancia y la esencia de Dios.
Tratado de Dios, del hombre y de su felicidad. Esta obra fue publicada en 1661, donde habla que Dios es la felicidad del hombre. En nuestra toma de decisiones, donde la mayoría del tiempo pensamos en lo que va a pasar o las consecuencias a realizar, empezamos por los objetivos que la persona quiere o vaya a seguir. Baruch tiene un concepto simple, que Dios, que es la felicidad del ser humano, donde Dios es un ser supremo. Esto se trata de la idea que se quiere de un Dios, que es la necesidad para ser feliz. Tras la idea que Baruch puede ser razonable, tras que posee de la filosofía de sí mismo. Tratado teológico político. Esta obra fue publicada en 1670 de forma anónima con falso pie de imprenta. Esta obra tiene una gran importancia ya que ocupa un puesto privilegiado no solo de Spinoza, sino también de muchos críticos que dicen que esta es una gran obra intelectual. En esta obra Baruch pensaba que la libertad en la religión y la filosofía era una clave para el progreso de un Estado o una sociedad. También planteaba una autoridad y valor histórico de la Biblia, el derecho natural con el vínculo de la Iglesia y la esencia, límites y poder político de la Iglesia, ética demostrada según el orden geométrico. Esta obra fue publicada en 1677. Fue una de las más reconocidas y consideradas una de las mejores obras, ya que fue escrita poco antes de su muerte. Aquí Spinoza demuestra un sistema filosófico diferente a lo convencional, donde dice el proceso de la comprensión de una vida ética. También especula el orden natural del ser humano, su felicidad. Así dando a entender, esto se encuentra en un contexto eterno. Buenas noches, una pregunta. ¿Cuál fue la obra más importante del filósofo Baruch Spinoza y por qué? La obra más importante de Spinoza fue la ética demostrada según el orden geométrico, y fue la más importante porque en esta decía que el universo, que es idéntico a Dios, tenía la sustancia, era todas las cosas. ¿Y cuál fue el pensamiento de Baruch Spinoza? Spinoza se enfocaba en el actuar de los seres humanos, en las riquezas, los placeres y cosas como estas lo alejaban de su objetivo general, el cual era encontrar la felicidad, y él decía que solo las personas encontraban el equilibrio cuando estaban en su completa naturaleza.